Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar y que vaya que ha generado muchísima curiosidad. Hoy, amigos míos, vamos a desentrañar, a revelar, a explorar un secreto que ha mantenido en vilo a muchos, el secreto del amor, o mejor dicho, el secreto del supuesto amor, entre dos figuras icónicas de la televisión turca. Dos nombres que resuenan en nuestros corazones, dos estrellas que nos han hecho soñar y suspirar. Hablaremos de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sí, lo escucharon bien. Vamos a sumergirnos en la historia, en los rumores, en las pistas que nos han dado, y en las especulaciones que han circulado sobre la relación entre estos dos talentosos actores. ¿Hubo algo más que química en pantalla? ¿Existió un amor que fue eclipsado por el brillo de la fama? ¿Qué se esconde realmente detrás de la relación entre Can Yaman y Mehmet Özdemir? Prepárense porque hoy vamos a desvelar todo lo que sabemos, o lo que podemos deducir. Y antes de empezar, ya saben, si son nuevos por aquí, o si ya nos conocen pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y sean parte de esta comunidad apasionada por el mundo de las series turcas, las celebridades y, por supuesto, los chismes jugosos. Ahora sí, comencemos. Todo comenzó como suelen comenzar las grandes historias de amor, en el set de una serie de televisión. En este caso, la serie que unió los destinos de Can Yaman y de Mehmet Özdemir fue Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador o El Pájaro Soñador. Esta comedia romántica que conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo, contaba la historia de amor entre Kandibit, interpretado por Can Yaman, un fotógrafo publicitario exitoso, y Sanem Aydin, interpretada por Mehmet Özdemir, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad. La química entre Can y Mehmet en pantalla era innegable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban. Todo parecía sacado de un cuento de hadas. Y claro, los fanáticos, como siempre, no tardaron en empezar a especular. ¿Era real? ¿Ese amor que veíamos en pantalla se extendía también a la vida real? Las redes sociales se inundaron de mensajes, fotos, vídeos editados, todos con la esperanza de que la chispa que veíamos en Erkencikus se convirtiera en una llama ardiente fuera de la pantalla. La serie, transmitida entre 2018 y 2019, fue un éxito rotundo. La trama, sencilla pero cautivadora, combinaba romance, comedia y drama, elementos que resonaron con el público de diferentes culturas. La historia de Sanem, una joven con aspiraciones que se enamora de su jefe, Can, ofrecía una fantasía romántica que muchos deseaban vivir. Pero más allá de la trama, el verdadero imán de la serie fue la conexión palpable entre Can Yaman y Mehmet Özdemir. El éxito de Erkencikus catapultó a Can y Mehmet a la fama internacional. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de éxito y su rostro adornó portadas de revistas y carteles publicitarios en todo el mundo. La popularidad de la serie generó un fervor inmenso por la pareja protagonista, y los fanáticos no escatimaron esfuerzos en analizar cada gesto, cada mirada, cada interacción de los actores en busca de pruebas de un romance en la vida real. ¿Y qué sucedió? Bueno, la verdad es que durante el rodaje de la serie, se vieron algunas señales que alimentaron las sospechas. Hubo fotos de ellos juntos fuera del trabajo compartiendo momentos de cercanía. Se les vio en eventos, disfrutando de su compañía. Se dice que incluso compartieron un apartamento durante un tiempo. Los medios turcos, siempre atentos a los detalles, no tardaron en hacerse eco de estos rumores. Los paparazzi los acechaban, los fanáticos los perseguían y las redes sociales ardían con especulaciones. Pero, ¿hubo confirmación oficial? No. Ni Can Yaman ni Mehmet Özdemir confirmaron públicamente que estuvieran saliendo. Siempre mantuvieron una postura ambigua, evitando dar una respuesta definitiva. ¿Por qué? Bueno, hay varias teorías. Algunos creen que fue por proteger su privacidad, ya que la fama de ambos actores crecía a pasos agigantados y la atención mediática podía ser abrumadora. Otros especulan que quizás simplemente no querían hacer pública su relación, ya que las relaciones dentro de los sets de filmación pueden ser complicadas. Las razones para mantener la relación en secreto pueden ser múltiples. La presión de la fama puede ser asfixiante. La constante exposición mediática, la invasión de la privacidad y la obsesión de los fanáticos pueden ser agotadoras.
Además, en la industria del entretenimiento, las relaciones amorosas a menudo se convierten en objeto de especulación y pueden afectar la carrera de los involucrados. Tal vez Khan y Demet simplemente querían proteger su intimidad y evitar las consecuencias negativas que podría acarrear una relación pública. Sin embargo, la atmósfera de misterio y la falta de confirmación solo alimentaron aún más la curiosidad y la especulación. Los fanáticos estaban ansiosos por saber la verdad. ¿Estaban juntos? ¿Estuvieron juntos? ¿O era todo producto de su gran trabajo actoral y de la magia de la televisión? Después de que Erkénthicus llegó a su fin, las cosas se volvieron aún más interesantes. Can Yaman se mudó a Italia para impulsar su carrera internacional, mientras que Demet Özdemir continuó trabajando en Turquía. La distancia, la apretada agenda de ambos y la falta de encuentros públicos parecían indicar que tal vez la relación había llegado a su fin. La separación geográfica, las diferencias culturales y los diferentes enfoques profesionales pudieron haber sido factores determinantes en la decisión de cada uno de seguir caminos separados. Pero, ¿es realmente así? ¿Es posible que el amor que vimos en pantalla se extinguiera por completo? Esa es la gran pregunta. Y para responderla, tenemos que analizar los detalles, las pistas, los rumores que han circulado a lo largo de los años. Una de las pistas más significativas para muchos fue la forma en que se trataban en las redes sociales. Aunque no eran muy explícitos, de vez en cuando dejaban comentarios, me gusta o emojis, que insinuaban una conexión especial. Pequeñas interacciones que para los seguidores más atentos eran como pequeños mensajes secretos. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla para los fanáticos. Cada me gusta, cada comentario, cada foto, era analizado con lupa. Los seguidores más apasionados buscaban patrones, coincidencias y señales que confirmaran sus sospechas. A pesar de la cautela de los actores, las redes sociales ofrecían un escaparate para su interacción, y los fanáticos aprovechaban cualquier oportunidad para crear sus propias narrativas. Otro detalle interesante fueron las declaraciones de amigos y compañeros de trabajo. En algunas entrevistas, personas cercanas a ambos actores mencionaron, de manera sutil, la buena relación que tenían, o lo mucho que se querían. Si bien no hubo confirmaciones explícitas, estas declaraciones alimentaron la creencia de que algo especial había ocurrido entre ellos. Las declaraciones de amigos y colegas a menudo ofrecen pistas indirectas pero valiosas. Las personas cercanas a los actores pueden conocer detalles que el público desconoce, y sus comentarios pueden revelar la dinámica real de la relación. Aunque no hay pruebas concretas, las palabras de quienes conocieron a Khan y Demet durante el rodaje de Erkénthicus pueden aportar matices a la historia. Y luego, por supuesto, están las especulaciones sobre los motivos por los que no confirmaron su relación. Algunos creen que la presión mediática y el deseo de mantener su privacidad jugaron un papel importante. Otros sugieren que la diferencia cultural entre Turquía e Italia pudo haber sido un factor en su separación. La gestión de la privacidad es un tema crucial para las celebridades. La constante exposición mediática y la invasión de la vida privada pueden ser agotadoras y afectar la salud mental de los individuos. La decisión de no confirmar o negar una relación puede ser una estrategia para proteger la intimidad y mantener el control sobre la propia imagen pública. Pero lo cierto es que a pesar de todos los rumores y especulaciones, lo único que sabemos con certeza es que Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron una de las historias de amor más exitosas y memorables de la televisión turca. Su química en pantalla fue excepcional y su trabajo como actores fue impecable. La química en pantalla es un fenómeno fascinante que puede cautivar a los espectadores. La conexión entre los actores, la forma en que se miran, se tocan y se complementan, puede crear una magia especial que trasciende la pantalla. La actuación de Can Yaman y Demet Özdemir en Erkénthicus fue un ejemplo perfecto de esta magia, y su trabajo en conjunto contribuyó significativamente al éxito de la serie. ¿Hubo amor fuera de la pantalla? Esa sigue siendo una pregunta sin respuesta definitiva. Quizás con el tiempo alguno de ellos decida revelar la verdad. Quizás simplemente prefieran mantener el misterio y dejar que el público siga soñando. La ambigüedad puede ser una herramienta poderosa en la industria del entretenimiento. El misterio y la incertidumbre pueden mantener el interés del público y alimentar la especulación. La decisión de no revelar la verdad sobre la relación entre Can y Demet puede ser una estrategia para mantener vivo el recuerdo de Erkénthicus y para proteger su propia imagen pública.
Lo que sí podemos decir con certeza es que la historia de Can Yaman y de Demet Özdemir es un ejemplo de cómo la magia de la televisión puede crear una conexión tan fuerte entre dos actores que incluso, después de que las cámaras se apagan, el recuerdo de esa conexión perdura en la memoria de los fanáticos. La memoria de los fanáticos es un componente importante en el éxito de una serie. La conexión emocional que se establece entre los espectadores y los personajes puede trascender la pantalla y convertirse en un recuerdo duradero. La historia de Can Yaman y de Demet Özdemir ha dejado una huella imborrable en la memoria de los fanáticos de Erkenzikuş, y su legado perdura hasta el día de hoy. Y ahora, la pregunta del millón: ¿qué piensa Can Yaman sobre Demet? Aunque nunca ha hecho declaraciones explícitas sobre su relación, sí ha hablado sobre la importancia de Demet en su carrera y sobre el impacto que tuvo Erkenzikuş en su vida. Siempre ha reconocido su talento como actriz y ha expresado su admiración por su profesionalismo. En entrevistas, Can ha recalcado la importancia de la buena sintonía entre los actores, y por la forma en que habla de Demet, es evidente que entre ellos había algo más que una simple amistad. La admiración y el respeto mutuo son pilares fundamentales en cualquier relación, ya sea personal o profesional. Los comentarios de Can Yaman sobre Demet Özdemir sugieren una profunda admiración por su talento y profesionalismo. Su reconocimiento del impacto de Demet en su carrera y en el éxito de Erkenzikuş indica una conexión especial que va más allá de la simple amistad. ¿Y qué dice Demet sobre Can? Demet también ha mantenido una postura similar, evitando confirmar o negar los rumores sobre su relación. Sin embargo, al igual que Can, ha expresado su agradecimiento por el éxito de Erkenzikuş y ha elogiado el trabajo de Can como actor. Siempre se ha mostrado respetuosa y cordial al hablar de él, y es evidente que guarda un buen recuerdo de su tiempo juntos. La postura de Demet Özdemir refleja una actitud de respeto y profesionalismo. Su agradecimiento por el éxito de Erkenzikuş y su elogio al trabajo de Can Yaman sugieren una buena relación laboral y una actitud positiva hacia su compañero de reparto. La cordialidad con la que habla de Can indica un buen recuerdo de su tiempo juntos, aunque no revela la naturaleza exacta de su relación. Así que, ¿qué podemos concluir? Que el secreto de su amor, o del posible amor, sigue siendo un misterio. Que la química entre ellos fue innegable y que su trabajo en Erkenzikuş nos regaló momentos inolvidables. El misterio es un elemento inherente a la vida de las celebridades. La falta de respuestas definitivas alimenta la curiosidad del público y genera especulaciones. El secreto del supuesto amor entre Can Yaman y Demet Özdemir permanece intacto, y la incertidumbre contribuye a mantener vivo el interés en sus vidas y en la serie Erkenzikuş. Y ahora, para cerrar este vídeo, me gustaría agradecerles a todos ustedes por acompañarme en esta aventura. Espero que hayan disfrutado de esta exploración sobre el supuesto romance entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo más entre ellos? ¿Tienen alguna teoría? Los invito a dejar sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Me encantaría leerlos. El diálogo con los fanáticos es un elemento esencial en la creación de contenido. La invitación a dejar comentarios y opiniones en la sección de abajo demuestra un interés genuino en la retroalimentación del público. La interacción con los seguidores fortalece la comunidad y crea un espacio para el intercambio de ideas y teorías. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo de las series turcas y las celebridades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.